Dios les bendiga en esta noche. Un gusto saludarles. Mi nombre es Pastor Sergio González, de la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Les invitamos para que se inscriban a este canal, Misión Evangélica Pentecostés Torre Fuerte. Dios me le bendiga. Un gusto saludarles y quiero compartir el mensaje de la palabra de Dios ahí en el libro de Juan, San Juan 10, del 1 al 5, y lo voy a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor, pues yo quiero orar. Padre de la gloria, una vez más, bendito Dios, oro en esta preciosa noche, bendito Cristo de la gloria, para que a través de este canal de YouTube seas tú, bendito Dios, obrando en la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Seas tú, Señor, consolando los corazones, consolando las vidas de aquellos que tienen una necesidad, de aquellos que viven en incertidumbre, bendito Dios, que no saben qué hacer en su vida ante esta crisis mundial que estamos sucediendo, bendito Cristo, ante esta contingencia. Tú tienes poder, oh Cristo de la gloria. Dale paz a la humanidad, bendito Dios. Ayúdalos, bendito Cristo. Consuela los corazones. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, bendito Cristo. Ten misericordia, bendito Dios. Fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, Padre bendito. Fortalece a tu pueblo. Ayúdanos a seguir adelante, Cristo de la gloria. Pon tu mano santa, pon tu mano poderosa. Ahí donde está la enfermedad, la llaga, la herida, el problema, la necesidad, Dios mío. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Tú haces maravillas, bendito Cristo de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Pues Dios me le bendiga, hermanos. Una vez más les invitamos para que se suscriban a este canal Misión Evangélica Pentecostés. Todo lo hacemos para gloria y honra de nuestro Dios. Queremos compartir el mensaje de la palabra de Dios, y como en cada video lo hemos dicho, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, y el mensaje que estamos trayendo cada día, hermano, cuando predicamos la palabra de Dios, es que Cristo viene, que Cristo está a la puerta. Estamos viviendo tiempos finales, y el mensaje se llama: aprende a oír la voz de Dios. Santo es el Señor. Aprende a oír la voz de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Nosotros tenemos que tener una comunión con Dios, hermano. Tenemos que tener una comunión con Dios. Santo es el Señor, a través de la oración, a través de una intimidad con Cristo. Nosotros necesitamos hablar con Dios, mi hermano, mi amigo. Dice la palabra de Dios aquí en San Juan 10:1, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Bendito sea el Cordero de Dios. Y aquí en San Juan también dice 10:7, dice: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. El único camino para ir con el Padre es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Santo es el Señor. Ante esta necesidad que estamos viviendo, ante esta crisis mundial donde la vida humana, ¿verdad? La raza humana está en peligro de ser extinguida por un virus, por una pandemia. Hay mucha incertidumbre en la gente, hay mucha incertidumbre en el ser humano, que no sabe qué hacer, no sabe a quién recurrir. Santo es el Señor. Hay mucho miedo, hay mucho pánico, y es normal, ¿verdad? Es entendible, porque
Estamos viviendo tiempos finales donde vemos mucha gente que está muriendo, mucha gente que está sufriendo, en muchos países muerte todos los días ante esta pandemia y amenaza la pandemia en cada país. Santo es el Señor, amenaza. Santo, mi alma alaba la gloria de Dios. Dios nos ayude. Amenaza, ¿verdad? Con muchas muertes, pero esto es profético, esto es bíblico. Santo es el Señor. En muchos países la gente está sacando sus muertos para que, santo es el Señor, para que se los lleven a sepultar, pero los muertos están ahí afuera de sus casas, en las calles, sin enterrar, porque esto es bíblico, dice la palabra de Dios, correrán de un lado para otro, y no podrán enterrar a sus muertos ante esta incertidumbre. Bendito sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. La gente recurre a Dios, pero mucha gente no conoce a Dios, nunca ha oído la voz de Dios. Santo es el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y el pastor de las ovejas es Cristo Jesús. La puerta es Cristo Jesús. Pero usted me puede decir, es que yo tengo mi religión, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy de la luz del mundo, yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy adventista. Usted puede decir que tiene su religión. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor, pero ninguna religión, mi hermano, ninguna religión lo puede llevar a Dios, porque la palabra de Dios en Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ante esta pandemia mucha gente se arrodilla a las imágenes, se arrodilla a los ídolos, a sus santos, a la Guadalupe, a San Judas. En España tienen sus imágenes, y aun cuando todo esto está sucediendo, la gente sigue idolatrando sus imágenes, a sus ídolos. La gente dice, yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, pero aquí no se trata de creencia, se trata de supervivencia. Se trata de que Dios está hablando a la humanidad, se trata de que Dios está airado contra la humanidad por tanto pecado, por tanta maldad. Mucha gente, hermano, en las naciones, santo es el Señor. Los gobiernos, la gente adorando las imágenes, los ídolos. Bendito sea el Cordero de Dios. La gente adorando los ídolos, los gobiernos aprobando leyes inmorales que atentan contra la ley de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios, como la ley sodomita, como la ley donde permiten que el hombre se case con otro hombre, que la mujer se case con otra mujer. El Señor reprenda al diablo, aprobando el aborto, aprobando leyes que son contra la palabra de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Y mira, hermano, mucha gente se burlaba, mucha gente blasfemaba contra Dios porque no conocen a Dios, porque nunca han tenido una experiencia con Dios. Santo es el Señor. Y los gobiernos burlándose, aprobando leyes injustas, diputados, hombres, senadores, gobernadores, todo por un voto. Santo es el Señor. Las potencias del mundo, ¿verdad? Leyes inmorales, leyes de guerra. Bendito sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Alabado sea Cristo. Y entonces, hermano, pues vino las consecuencias. Estamos viviendo las consecuencias. Santo es el Señor. Dios está permitiendo esta pandemia, Dios está permitiendo esto, porque Dios está airado con la humanidad, porque Dios está enojado de tanta idolatría, de tanta hechicería, de tanta brujería, de tantas religiones en el mundo que atentan contra su palabra, contra su ley. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Por eso dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice que Él es el que abre la puerta para entrar al reino de los cielos es Cristo Jesús. Pero hay muchas religiones. El diablo, mira, hermano, dice que el diablo es el salteador, él es el ladrón. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. El ladrón es el diablo, que ha levantado tantas religiones, tantas falsas religiones, tantos falsos dogmas. Santo es el Señor. Y bendito sea el Cordero de Dios. Y mucha gente sigue esos dogmas, esas doctrinas, esas religiones. Bendito sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Alabado sea Cristo.
pero solamente hay un camino y ese camino es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Santo es el Señor. Por eso es necesario nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. Nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a oír la voz de Dios, hermano? Nosotros tenemos que orar, tenemos que preguntarle a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos dirija, que Dios nos hable. Santo es el Señor. ¿No? Tú necesitas entregarle tu vida a Cristo ante esta incertidumbre, ante todo esto que está sucediendo. Bendito sea el Cordero de Dios. No hay otro camino nada más que Cristo Jesús. Él es el camino, no hay otro. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice que Él es dice que Él es el pastor de las ovejas, Él es la puerta. El único camino es Cristo Jesús, y ese camino, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Santo es el Señor, pero ese es el camino que la gente no quiere seguir. La gente sigue adorando sus ídolos, sus imágenes, la gente sigue aferrada a su religión, a su dogma. Santo es el Señor. Vemos en muchos países sacerdotes católicos en los helicópteros suben imágenes, suben ídolos de sus santos patronos, dicen ellos, y andan en las ciudades bendiciendo ahí con un incienso y con algo por ahí, ¿verdad? Con sus imágenes para quitar el virus, para detener esta pandemia. Pero mira, hermano, eso no es la solución. Eso no es la solución. Santo es el Señor. La solución para la humanidad, para los problemas de la humanidad, es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede ayudar. Santo es el Señor, pero mucha gente no lo conoce, no ha oído la voz de Dios. Por eso es que oyen por eso es que van siguiendo todo viento de doctrina. Por eso es que van siguiendo, santo es el Señor, las doctrinas. Santo es el Señor. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios en el Espíritu y en verdad. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo Jesús es el buen pastor. Él es el Salvador del mundo. Él vino al mundo para darnos vida. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Santo es el Señor. Alabados a Cristo. Y aquí dice en el 13: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Dice la palabra de Dios que él es la puerta, el portero, dice, y las ovejas oyen su voz. Bendito sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Dice que el Señor conoce sus ovejas y a todas las llama por su nombre. Bendito sea el Cordero de Dios y las saca. Santo es el Señor. Nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Es necesario que tú conozcas a Cristo. Es necesario que tú aprendas a oír la voz de Dios. Es necesario que tú te asegures tu salvación, que estás en el camino correcto, que estás siguiendo de verdad Cristo Jesús. Santo es el Señor. Asegúrate que a quien tú estás siguiendo es a Cristo y no una religión, no un dogma. Asegúrate de que a quien tú estás siguiendo es a Cristo Jesús. Santo es el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pastor de las ovejas, y dice la palabra de Dios que a todas las llama por su nombre. Santo es el Señor. Alabado sea Cristo. Dice la palabra de Dios: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Y tú a quién estás siguiendo, mi hermano? Hoy en día, hermano, mire cuántas religiones, cuántos dogmas, cuántos pseudoprofetas, pseudoevangelistas, pseudoapóstoles. Santo es el Señor, y mucha gente siguiéndolos, mucha gente creyéndolos. Cuando comenzó el año, muchos apóstoles, muchos profetas dando profecía para este año 2020, que sería un año de bendición, que sería un año de prosperidad, que Dios iba a conseguir todos sus deseos, que iban a dejar de ser pobres, que iban a dejar de sufrir. Esos profetas profetizaron cuando comenzó el año, y muchos siguieron a esos profetas. Mira, hermano, mucha gente le siguió, mucho pueblo cristiano, mucho pueblo evangélico no siguió la voz de Dios, no siguió la voz de Cristo, sino que siguieron, hermano, a los extraños, a los mentirosos, a los ladrones, porque esos solamente quieren robarle a la iglesia. Santo es el Señor. Y mucha gente lo siguió. Y mire, hermano, la situación en la que estamos, mire lo que está sucediendo. Mucha gente por montones siguió a esos apóstoles, esos profetas que no son profetas de Dios, que no son apóstoles de Dios. Dice que son ladrones. Dice la palabra de Dios que son asalariados, que no les interesan las ovejas. Santo es el Señor, que no les interesa el rebaño.
Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso mismo Cristo Jesús dijo que en los postreros días se levantarían falsos maestros, falsos profetas que engañarían a la iglesia, que harían mercadería con la iglesia, que no le servirían a Dios, sino que le servirían al viento. Esos son los asalariados. Y mucha gente siguiendo a esos, hermanos, y no oyeron la voz de Dios, no oyeron a Cristo Jesús. Santo es el Señor. Se fueron tras el extraño, al que no les puede abrir la puerta, porque el único que te puede abrir la puerta es Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y mucha gente siguiendo a esos pseudoprofetas, pseudoevangelistas, pseudoapóstoles, pseudopastores. Bendito sea el Cordero de Dios y santo es el Señor, pero no oraron, no le pidieron a Dios dirección, no le pidieron consejo a Dios. Santo es el Señor. Por eso en este mensaje que yo te traigo, el mensaje se llama Aprende a oír la voz de Dios. Tú tienes que asegurarte de que tú estás yendo en el camino correcto, que tú estás siguiendo a Cristo Jesús, que la iglesia que tú vas es una iglesia de sana doctrina, es una iglesia donde está la presencia de Dios, que el pastor que está en esa iglesia fue llamado por Dios y no puesto por los hombres. Bendito sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor, porque el pastor de las ovejas, a ese puso Dios, hermano, y ese es el que cuida de las ovejas, es el que tiene cuidado de ellas. Bendito sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Alabado sea Cristo. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo Jesús vino a salvar la humanidad, vino a dar vida. Santo es el Señor. Por eso Él dice: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y dice que Él dio su vida por nosotros en el cruz del Calvario. Él no dejó ninguna religión. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Él dejó su palabra escrita, su palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa, su palabra que no vuelve vacía, su palabra que es santa. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Pero mucha gente está siguiendo todavía ante esta pandemia, ante todo lo que estamos viviendo. Santo es el Señor. Están siguiendo a muchos, ¿verdad? Están oyendo la voz del que no es el pastor. Santo es el Señor. Y tarde se van a dar cuenta que ese es el ladrón, que ese es el salteador, porque el diablo es un mentiroso. Él miente, le engaña. Dice que Él es el ladrón. Él vino a matar, robar y destruir. Él es el que está destruyendo las almas. Mira, hermano, cuánto daño le hicieron esos apóstatas a la iglesia, cuánto daño le han hecho a la iglesia, donde ya no predican la santidad, predican prosperidad, predican de bendición, pero no hablan de que Cristo viene, no exhortan el pecado, no hablan de santidad, no hablan de la palabra de Dios, hermano, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es amor, pero que también Dios exige santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie le verá. Y mucha gente por montones siguieron a esos falsos, a esos engañadores. Santo es el Señor, a los que no los van a llevar a ningún lado, hermano. A ellos dice la palabra de Dios que no les interesa el rebaño, son asalariados. Por eso hablan mucho del diezmo, por eso hablan mucho de prosperidad, porque no les interesa las ovejas. Santo es el Señor, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor, dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas, se huye, y el lobo las arrebata, y las ovejas y las dispersa. Fíjese, hermano, lo que dice aquí la palabra: más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Santo es el Señor, porque hay pastores a los que Dios los puso, y asegúrate que a la iglesia que tú estás yendo es un pastor que Dios puso. Santo es el Señor, alabado sea Cristo, es un siervo de Dios, porque el asalariado no le importan las ovejas, cuando ve el peligro huye, y es lo que estamos mirando, hermano. ¿Dónde están esos apóstoles? ¿Dónde están esos profetas ahorita? Esos profetas que hacen milagros, que son profetas milagrosos, apóstoles milagrosos, hermano. ¿Dónde están ahorita? Escondidos, huyeron ante el peligro, están con miedo de contagiarse del coronavirus, están con miedo ahorita, hermano. ¿Dónde están esos que dicen que son apóstoles y profetas? Bendito sea el Cordero de Dios, que no advirtieron a su pueblo, porque no les interesan las ovejas. Santo es el Señor. Y el problema es que muchos siguieron esas ovejas, muchas ovejas siguieron a esos pastores que no son pastores, hermanos, son asalariados. Bendito sea el Cordero de Dios, a los cuales no les interesan las ovejas. Santo es el Señor. Dice: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Dice, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El que va buscando a Cristo, hermano, busca la presencia de Dios. El que quiere ser salvo, hermano, busca a Cristo, habla con Dios, le pregunta a Dios, hermano, él llora, le llora a Dios, se humilla a Dios, busca la presencia de Dios, no busca buscar una iglesia donde le hablen bonito, donde le dulcen el oído, donde esté cómodo, no, hermano, él busca la verdad, él quiere saciarse de la palabra de Dios, el que realmente quiere ser salvo, hermano, santo es el Señor, alabado sea Cristo. Busca la presencia de Dios, santo es el Señor, alabado sea Cristo. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor, alabado sea Cristo. Dice, y así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y mi vida pongo por las ovejas, santo es el Señor conoce su rebaño, el Señor conoce sus ovejas, y el Señor sabe cuáles son las ovejas de su rebaño, y dice que las conoce a todas y a cada una por su nombre. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor conoce sus ovejas y las ovejas oyen su voz y le siguen, hermano. Asegúrate de que tú estás siguiendo al buen pastor, hermano. Asegúrate que tú estás siguiendo a Cristo Jesús. Bendito sea el Cordero de Dios, que la voz que tú estás oyendo, que la palabra que tú estás oyendo en la iglesia es palabra de Dios, es palabra de Cristo Jesús, que la palabra que tú oyes, hermano, en la iglesia donde tú vas es verdaderamente palabra de Dios. Santo es el Señor, porque mira, hermano, ¿dónde están a esos que se dicen pastores, profetas y evangelistas? Ante el peligro que hicieron, hermano, huyeron. No están, hermano. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor, porque no les interesan las ovejas, no les importan las ovejas, santo es el Señor, alabado sea Cristo. Tienen miedo, bendito sea el Cordero de Dios, pero nosotros no tenemos que tener miedo. Estamos en el camino de Dios, estamos siguiendo a Cristo Jesús, santo es el Señor, alabado sea Cristo. Tú necesitas, hermano, rendirle tu vida a Cristo. Tú necesitas orarle a Dios, hermano, aprender a oír la voz de Dios. Alabado sea Cristo, para que sea Dios que te dirija, para que sea Dios que te hable, para que sea el Señor, hermano, que te ponga en el lugar correcto donde tú debes estar. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Gloria a Dios, santo es el Señor, porque dice el Señor que Él conoce a sus ovejas. A todas las conoce, santo es el Señor, y a todas las llama por su nombre. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor, alabado sea Cristo. Gloria a Dios, bendito el Cordero de Dios. Así que mi hermano, yo te invito para que tú platiques con Dios, para que tú consultes a Dios, para que tú hables con Dios. Bendito sea el Cordero de Dios, y te asegures, hermano, de que tú estás siguiendo a Cristo, que estás en el camino correcto, que vas por el camino correcto. Santo es el Señor, y que tú vas oyendo la voz de Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios, santo es el Señor, porque todavía hay mucha gente que no conoce a Dios, que no está seguro de su salvación. Alabado sea Cristo. Tienes que asegurarte de que el lugar donde tú estás yendo se habla la palabra de Dios, donde se predica la palabra de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Mira, hermano, qué tristeza que hoy en día muchas iglesias están cerradas. Muchas iglesias, hermano, no se está adorando a Dios. Alabado sea Cristo. Es el plan del enemigo, ¿verdad? Querer tener las iglesias cerradas para que no se adore a Dios. Y la palabra de Dios dice en los salmos, alabar a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabarle. Y mucha gente no está alabando a Dios, hermano. Están encerrados en sus casas, las iglesias cerradas en el mundo entero, hermano. Yo no digo que todas, pero ese es el plan del enemigo, hermano, que no se adore a Dios, porque Él es el ladrón, es el salteador, hermano. Santo es el Señor. Él vino a matar, robar y destruir. Y mira, hermano, metió tantas religiones en el mundo, tantas religiones hay. Santo es el Señor, pero fue el diablo, fue el enemigo, hermano, que está engañando a la humanidad, y mucha gente lo está siguiendo a esas religiones que atentan contra la palabra de Dios, que no van de acuerdo con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Por eso tú tienes que asegurarte, hermano. Tú tienes que hablar con Dios. Aprende a oír la voz de Dios. Habla con Dios, hermano. Humíllate a Dios y dile que te ponga en el lugar correcto. Dile que lo necesitas, que tú le quieres conocer. Alabado sea Cristo. Y Él es que es bueno, Él que es poderoso, el que es santo, el que oye, hermano. Él te va a guiar por sendas de justicia. Santo es el Señor. Te va a poner en el camino correcto que tú debes seguir. Y Él te va a llamar por tu nombre, porque Él conoce a sus ovejas. Santo es el Señor. Dice que a todas las llama por su nombre. Él es
Él es la puerta, hermano. Gloria a Dios, santo es el Señor. Yo no sé a quién tú estás siguiendo. Yo no sé la voz de quién tú estás oyendo. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Vivimos en años pasados, hermano. Antes de esto, hermano, muchas iglesias, pastores, santo es el Señor, convirtieron las iglesias en discotecas. Le llamaban cristotecas. Bendito sea el Cordero de Dios, hermano. Alabado sea Cristo. Convirtieron las iglesias en cristotecas, en discotecas, hermano. Eso no es el camino de Dios, hermano. Y muchos siguieron esos caminos. Muchos caminaron en ese camino. Hay mucha gente que tiene que arrepentirse. Dice el Señor, salir de en medio de ellos, pueblo mío. Después de que pase todo esto, hermano, tú no puedes seguir yendo a esas iglesias donde no se te habló la palabra de Dios. Tú no puedes seguir adorando imágenes. Tú no puedes seguir adorando ídolos. Tú no puedes seguir siendo engañado. Santo es el Señor. Alabado sea Cristo. Tú tienes que hermano, asegurar tu vida, porque días difíciles vienen después de esto a la humanidad. Santo es el Señor, y solamente Cristo nos puede salvar. Él es el único que nos puede ayudar. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Es el que nos va a guardar de todo esto que va a venir, que está viniendo al mundo entero. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Pues la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos, y mucha gente, a pesar de lo que está sucediendo, siguen adorando los ídolos, las imágenes. Bendito sea el Cordero de Dios. Siguen en esas corrientes de doctrinas, hermano. Santo es el Señor. Y en lugares en donde dicen que Cristo ya no hace milagros, que Cristo, santo es el Señor, no es el Hijo de Dios. Alabado sea Cristo. No reconocen a Cristo como el Salvador del mundo. No reconocen a Cristo como el mediador ante el Padre. Bendito sea el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como Dios mismo. En el libro de Juan 1 dice, en el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tú no puedes seguir oyendo esa voz, hermano, que no es la voz de Dios. Tú tienes que aprender a oír la voz de Dios. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Después de esto, hermano, la gente tiene que abrir sus ojos. Después de esto, hermano, muchos tienen que arrepentirse de haber seguido un camino que no era el camino de Dios. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Muchos, hermano, santo es el Señor, cayeron en el pecado. En la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, y aún muchos pastores están subiendo los altares en adulterio, en fornicación. Santo es el Señor, en idolatrías. Muchos que dicen ser profetas, pero tienen espíritu de adivinación y no son profetas, y a esos mucha gente los oye y no oye la voz de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que tienen oídos y no oyen. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Tienen oídos y no oyen, hacen oídos sordos a la voz de Dios. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Gloria a Dios, santo es el Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. Después de todo esto, hermano, hay que buscar la presencia de Dios. Es el tiempo de que la iglesia se humille a Dios. Es el tiempo que la iglesia aprenda a oír la voz de Dios, que aprenda a conocer a Dios, hermano. Santo es el Señor, a seguir a Cristo, al Cristo de la gloria, al Cristo que está vivo, que resucitó y que resucitó y que se sentó a la diestra del Padre. Bendito sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. ¿A quién tú estás siguiendo, hermano? ¿Cuál es la voz que tú estás siguiendo? Santo es el Señor, porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres oveja del rebaño, hermano, tú vas a seguir a Cristo. Tú vas a seguir la voz de Dios. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gloria a Dios, santo es el Señor, y Él es bueno, Él es poderoso, Él es santo. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y mi vida pongo por las ovejas. Santo es el Señor, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Mira, hermano, las coincidencias. Precisamente ahorita está la cuarentena, hermano, cuando se va a celebrar la Semana Santa. Bendito sea el Cordero de Dios. Nosotros no celebramos la muerte de Cristo. Sí recordamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque dice la palabra de Dios que el sacrificio de Cristo Jesús fue único y suficiente. Santo es el Señor, y que Jesucristo murió una vez y para siempre. Gloria a Dios, y el que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno
de nosotros. Tú no puedes seguir adorando imágenes, adorando ídolos. Tú no puedes seguir una religión donde no se te habla de santidad, donde no se te habla del pecado, donde no se te habla, donde no se te exhorta, donde no se te exige santidad. Bendito sea el Cordero de Dios. Es necesario buscar una iglesia donde se predica a Cristo como el Salvador del mundo, hermano, como el mediador entre Dios y los hombres. Tú no necesitas doblar tanto una imagen, tú necesitas confesar tus pecados a un hombre, tú necesitas confesarle tus pecados a Cristo, rendirle tu vida a Cristo. Asegúrate que el que tú estás oyendo, que donde tú vas a oír la palabra de Dios sea la voz de Dios y no la de los hombres. Santo es el Señor, alabado sea Cristo, bendito sea el Cordero de Dios, alabado sea Cristo. Es necesario hacer conciencia, es necesario meditar, hermano, a quienes hemos estado yendo. Hay mucha gente que ha estado yendo a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. No, mi hermano, nosotros tenemos que seguir a Cristo. Alabado sea Cristo, bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Hace unos días Dios me daba una visión, una revelación, alabado sea Cristo, donde yo veía a Jesús, hermano, como el buen pastor. Santo es el Señor, y había muchas ovejas y Él les daba de comer a todas. Santo es el Señor, pero me llamaba la atención a algo, hermano, que el Señor me mostraba, que había una oveja que no quería el alimento que estaba, que no quería el alimento que estaba ahí para comer en los abrevaderos, en los comederos. Él se acercó al pastor, hermano, que es Cristo Jesús. Alabado sea Cristo, y el Señor extendió su mano y la oveja comía de la mano del Señor. Alabado sea Cristo. Y luego que comía de la mano del Señor, hermano, Él la cargó y la acariciaba, hermano, santo es el Señor. Y el Señor me decía, muchos no quieren comer de mi mano, muchos no quieren estar conmigo, santo es el Señor, bendito sea el Cordero de Dios. Se han apartado de Dios, se han ido por otros caminos, santo es el Señor. Es necesario que nosotros busquemos a Cristo, mi hermano. Asegúrate, después de todo esto, hermano, tú tienes que abrir tus ojos. Tú tienes que abrir tus ojos, hermano. Las imágenes no salvan, los ídolos no salvan, las religiones no salvan, los apóstoles no salvan, los pseudoapóstoles, hermano, de hoy no salvan. Santo es el Señor, los profetas no salvan. Bendito sea el Cordero de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Muchos profetas fallaron en sus profecías, no se cumplieron. Y el profeta que es profeta, hermano, cuando da profecía tiene que cumplirse la profecía que el profeta hable. Bendito sea el Cordero de Dios. Y profetizaron y predicaron que este año 2020 sería un año de bendición, donde se acabaría la pobreza y todo lo demás, hermano. Pero estamos viendo que la realidad no es así. Y muchos oyeron a esos mensajes y se confiaron, hermano, y ahora mira la situación que estamos viviendo. Pero yo te hago este llamado: aprende a oír la voz de Dios, busca a Dios, santo es el Señor Jesucristo. Él es el único, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Después de todo esto que está pasando, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, hermano. Tenemos que volver a la senda antigua, al camino verdadero. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Gloria a Dios, tan santo es el Señor. Por eso dice aquí en San Juan 1:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Santo es el Señor. Aquí está hablando, hermano, del pueblo gentil. Alabado sea Cristo. De los gentiles, santo es el Señor. Alabado sea Cristo. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil, les dijo el Señor a su pueblo. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz, que habrá un rebaño y habrá un pastor. Él es el pastor de las ovejas. Santo es el Señor. Alabado sea Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que muchos postreros serán primeros. Alabado sea Cristo. Por eso el Señor decía, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Y nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Dice el Señor, nadie me quita la vida. Al Señor nadie le quitó la vida, hermano, cuando murió en esa cruz del Calvario. Nadie le puede quitar la vida al Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Santo es el Señor. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mismo
de mí mismo la pongo. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y dice el Señor, yo tengo el poder, dice, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él es santo, Él es poderoso, hermano. Él resucitó de todos los muertos, se sentó a la diestra del Padre y nos dio su palabra. Santo es el Señor, nos dio su palabra, la Biblia. Bendito sea el Cordero de Dios, y tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que aprender a oír la voz de Dios y no la de los hombres. ¿A quién tú estás siguiendo? ¿A qué iglesia tú estás yendo? ¿Cuál es la religión que tú tienes, hermano? Mi amigo, santo es el Señor. Alabado sea Cristo. La religión no te salva, las imágenes no te salvan. El único que te salva es Cristo Jesús. ¿A quién tú estás oyendo? Aprende a oír la voz de Dios, hermano. Habla con Dios y dile que tú quieres ser salvo. Dile que tú le necesitas. Santo es el Señor. Después de todo esto, hermano, la iglesia tiene que hacer un cambio. La iglesia de Cristo tiene que cambiar. Muchos pastores tienen que cambiar. Santo es el Señor, su forma de predicar. Tienen que volverse a la senda antigua, al camino verdadero. Santo es el Señor, porque Cristo viene pronto. Tú no puedes seguir siendo engañado. Santo es el Señor. Aprende a oír la voz de Dios. Habla con Dios. Asegúrate que a la iglesia que tú estás yendo es la iglesia de Cristo Jesús. No hay religión, es la iglesia de Cristo Jesús. Santo es el Señor, alabado sea Cristo. Gloria a Dios, santo es el Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. Hace un tiempo, cuando el Señor me alcanzó, el Señor me habló y me dijo, sal a donde está mi pueblo, y llegué a la iglesia cristiana, y desde entonces yo he seguido el camino de Dios. Santo es el Señor y nunca me he apartado de este camino. Santo es el Señor, y no vamos siguiendo a los hombres, vamos siguiendo a Cristo Jesús, al blanco perfecto que es Cristo Jesús, al autor y consumador de la fe y de la vida que es Cristo Jesús. Santo es el Señor, Él nos puede salvar. Así que mi hermano, aprende a oír la voz de Dios. Santo es el Señor, habla con Dios. Santo es el Señor. Arrepiéntete, busca de Cristo. Y si tú estás en una iglesia donde se predicaba la prosperidad, donde se predicaba solamente la bendición y nunca se habló de la venida de Cristo, es el tiempo que en este momento tú reflexiones y busques una iglesia donde se predique la sana doctrina. Habla con Dios y pregúntale al Señor, ¿a qué iglesia tú tienes que ir? Dios les bendiga, mis hermanos, es un gusto saludarlos. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús, Sergio González. Yo les invito a que se suscriban a este canal. Yo sé que estas prédicas a nadie les gusta, a mucha gente no le gusta esta prédica, santo es el Señor, pero no tengo otra prédica, hermano. No tengo otro mensaje para ti, nada más que el mensaje de la palabra de Dios. Así sencillo como es, hermano. Así como está la palabra de Dios, yo te la hablo, yo te la declaro, porque el Señor me va a demandar, hermano. Yo te hablo la palabra de Dios, hermano, para que tú no seas engañado, para que tú aprendas a oír la voz de Dios. Santo es el Señor, para que tú abras los ojos, porque dice la palabra de Dios que el pueblo se perdió por falta de sabiduría. Bendito sea el Cordero de Dios. Aprende a oír la voz de Dios, no sigas a cualquier viento de doctrina, a cualquiera que dice que es apóstol, que es profeta, a cualquiera que habla de Dios. El diablo también predica. Santo es el Señor, dice la palabra de Dios. Tú crees en Dios, bien haces. Santo es el Señor, porque también el diablo cree y tiembla ante la presencia de Dios. Santo es el Señor, pero el diablo predica de lo suyo. Él habla mentira, él es un mentiroso. Él es un falso, él vino a matar, robar y destruir, pero el que predica la palabra de Dios no tiene compromiso con el hombre, tiene un compromiso con Dios de hablar la verdad y de decirte que si no te arrepientes, que si no cambias tu vida, el Señor santo es el Señor, santo te va a pedir cuentas. Bendito sea el Cordero de Dios. Así que mi hermano, Dios te bendiga. Un gusto saludarte. Amén, gloria a Dios, santo es el Señor.